Marimari Gumpuche, Inchelusi Catricio Rivero. Estoy con el taller Chilcatu Tañimapu, aprendiendo de mi tierra. Este es el último taller sobre cosmovisión mapuche. Este proyecto es financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la modalidad Pueblos Originarios, año 2020. El módulo Cosmovisión Mapuche, clase número 6, la Wen Mapuche, hierbas medicinales. Mapuche la Wen es la medicina mapuche. En nuestra cosmovisión, la medicina ha estado ligada a la naturaleza, al kumemoñén, o sea, al bienestar del cuerpo y el espíritu. Para poder aplicar esta medicina, se deben respetar los ciclos naturales de las plantas, asimismo sus espacios, el agua, los vegetales y minerales que constituyen el entorno donde se da y desarrolla la Wen, como por ejemplo el menoco. Dijimos que el menoco es una fuente de salud y felicidad y es una reserva de plantas medicinales, de equilibrio, y en la medida que cada uno sea cuidado y respetado, al igual que los hombres, tendremos buena salud. El agua, por ejemplo, se considera un elemento vivo y según nuestra cosmovisión debe beberse en esteros y manantiales, desde donde fluye y se encuentra viva y despierta. De igual manera, la Yuquemapu, la tierra, ¿cierto?, es un ser vivo y tiene sus derechos que nosotros como humanos debemos respetar. Salud significa kumemoñén en Mapuzungún. La salud es considerada como el equilibrio entre el cuerpo, la mente, el alma, la naturaleza y los ñen, que son los dueños, ¿cierto?, que cuidan el entorno y los espacios, entre lo tangible y lo intangible. Estar sano significa poder relacionarse bien con los demás, sentirse contento con lo que somos, con lo que hacemos y con lo que tenemos. Es estar en armonía, en equilibrio con la vida y el entorno. Es respetar la espiritualidad y el hidrofilmoñén, o sea, toda la biodiversidad. El Kimun Mapuche, la sabiduría, desde tiempos ancestrales, ha recurrido a la naturaleza y ha sabido usar el Wen a favor del bienestar del Che y su entorno. Enfermedad. La enfermedad es el Kuchan, donde están las fuerzas positivas. Tenemos ciertas fuerzas o energías positivas y energías negativas. Las positivas el Kume Newen y las negativas el Weda Newen. Para el Mapuche, la enfermedad ocurre cuando el hombre se encuentra en su estado más vulnerable, cuando su condición de ser persona, de Che, se ha debilitado y se rompe la armonía. Entonces llega el Kuchan, o sea, la enfermedad, ahí aparece, y corresponde al desequilibrio existente entre la persona y su entorno y su ambiente. Son transgresiones a la naturaleza. El pueblo mapuche se ocupa de no romper ese equilibrio para no traer a la comunidad la enfermedad, así la evitamos. A esto se le llama kumemoñén o el buen vivir. Es el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. El hombre es uno más en la naturaleza y para que no se rompa ese equilibrio es necesario obtener lo justo, solamente sacar lo justo, no abusar y sacar la hierba medicinal hasta que se acaben, sino solo lo que se va a necesitar. Para poder sacar el Wen, o sea, las hierbas, hay que pedir permiso al Ñen que cuida ese lugar, hacer una solicitud respetuosa para la recolección. Se explica el motivo y la necesidad que tenemos para sacar esa hierba, ese Wen. Y se recoge la cantidad necesaria solamente. Se debe dejar siempre una cantidad suficiente para que la planta se pueda recuperar y se reproduzca sin que se dañe, y así seguiremos teniendo medicina para las que vienen. De lo contrario, caemos en transgresión y eso nos puede acarrear
el kuchan, o sea, la enfermedad. También está la ley de la retribución o reciprocidad. Después que hacemos todo esto, se agradece al Nien dejando en el lugar una ofrenda para la fauna silvestre. Pueden ser unos granos de trigo, una miga de pan, unos granos de mote, etc. También se puede ser algo como más material, como las lanas de colores, pedazos de tejidos, para que la planta entregue todas sus propiedades medicinales. La Wen es remedio. Tenemos diferentes tipos de la Wen. Está el Weishafeke la Wen, que son las plantas fuertes. Fushku la Wen, que son plantas suaves. Reke la Wen son plantas nativas de uso común, pero difíciles de obtener. Y el Rukake la Wen, que son las plantas de uso común y las que generalmente nosotros tenemos en nuestras casas, ¿cierto? Como las hierbas aromáticas, por ejemplo. El Nien es el dueño cuidador de las hierbas medicinales. La cosmovisión mapuche es muy respetuosa de la naturaleza. Nuestro conocimiento ancestral nos dice que las energías deben estar en un equilibrio perfecto. La energía positiva y la energía negativa. No podemos cargar la balanza hacia un lado o hacia el otro, porque ahí viene el desequilibrio y llega el kuchan. Para sanar a una persona debe balancearse estas fuerzas. Por ejemplo, la alegría ser balanceada con la pena. No podemos tener solamente alegría y tampoco podemos tener pena o más penas que alegrías. Tiene que haber un balance en todo. El amor y el odio también, entre otras tantas cosas que tenemos. El desbalance es lo que provoca la enfermedad. Y el diagnóstico lo realiza el Olamachi o el Olala Wentuchife. Se realiza con medicina, con la Wen, con la ropa de un enfermo también. Se la llevan a la machi y ella sabe qué medicina aplicar, o la orina del enfermo. Esa es la forma antigua de curar las enfermedades. Ahora les voy a contar algunos datitos de la Wen. Tenemos el palquín o palqui, se usa como contra para desviar o evitar las malas energías. También es usado para bajar la fiebre y aliviar el dolor de muelas. El chacay o espino blanco es usado como contra y también para la gastritis o problemas estomacales. La quila es usada en las rogativas. Currumamul o palo negro es usado como contra y también se usa para la indigestión y acumulación de gases. El akenco o ajenco es utilizado para desórdenes del ciclo menstrual y la fertilidad. Es un poco picante y amargoso, es tóxico y adictivo. Su uso debe ser muy controlado. El foldo o boldo disminuye la grasa y el colesterol. Se prepara como infusión con las hojas y en muy poca cantidad, solo una hoja para una tacita de agua. También se usa como cataplasma para los dolores reumáticos. El Failawen o Bailawen se usan sus hojas, sus tallos y flores y se ingiere para malestares estomacales. El folle o canelo es usado como contra, es alto en vitamina C, es nuestro árbol sagrado. Se usa en las rogativas y sanaciones. Representa la paz. Su corteza combate la fiebre y limpia las heridas. Se prepara una hoja en una taza de agua. Es estimulante, diurético y antirreumático. El trigüe o laurel es usado como contra para las malas energías. Sirve para hacer friegas corporales. Se utilizan las hojas, flores y la corteza. Ayuda en los resfríos, en las enfermedades venéreas,
ayuda a la digestión, a los dolores de cabeza. Posee una gran fuente de calcio y es muy usado en el área gastronómica. El pengo o peumo alivia dolores musculares y reumáticos. Sus hojas se usan para enfermedades del hígado. La cocción de la corteza y sus hojas se emplea para lavar heridas también, al igual que el matico. Tenemos también aquí un pequeño listado de plantas de uso doméstico que nos proporcionan un aroma muy agradable en el hogar y ayudan al cumimuñén a vivir mejor, a vivir bien. Por ejemplo, tenemos el ajo, que todos conocemos y usamos a diario. Es antibiótico, antiviral, sirve para el resfrío, alivia infecciones respiratorias y condimenta los alimentos. Ayuda también a mantener bien el sistema inmunológico. La aloe vera es refrescante y cicatrizante. El romero es antiinflamatorio, combate la caspa y repele los mosquitos, entre otras propiedades. La menta es una planta digestiva, analgésica y antiséptica. También sirve para descongestionar. La caléndula levanta el ánimo. El diente de león se aprovechan sus hojas y raíz, es diurético, suave y laxante, además desintoxicante hepático. La ortiga es rica en minerales y estimula la circulación. Bueno, les dejo este pequeño listado de la UEN y conceptos sobre salud y enfermedad para que nos sea más fácil comprender la maravillosa cosmovisión mapuche. Chaltumay, Lucia Ticeo Rivero, educadora intercultural. Este fue el último taller sobre cosmovisión mapuche y nos van quedando por entregar los talleres sobre juegos y canto mapuche. Los dejo cordialmente invitados para que nos sigan viendo en el canal de YouTube, Lucia Ticeo Rivero, y en mi Facebook, Chaltumay Peucaya.